Bueno, hoy tenemos un tema importante, vamos a ponerlo en contexto con el objetivo fundamental, sobre todo de fortalecer el sistema de justicia en Guatemala y trabajar arduamente en la búsqueda de aquellos grupos, por supuesto, que atentan contra la estabilidad de la justicia, contra la estabilidad del Estado en el país. Llega hace muchos años la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala a trabajar justamente sobre diversos casos que han tenido a lo largo de todos estos años una gran repercusión, un gran impacto social. Sabemos que en septiembre del año 2015 concluye el trabajo de la CICIG en el país, pero todavía quedan retos, quedan muchos pendientes en distintas líneas vinculados, por supuesto, a la lucha y a terminar contra la impunidad y muchos otros temas importantes que hoy vamos a desarrollar con quien nos está acompañando, y me da mucho gusto recibir a quien es el responsable justamente y director de esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Casi un año ya de ocupar este cargo, 10 meses sacamos la cuenta recién, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, 10 meses ya, desde que llegué a Guatemala, 1 de octubre del año pasado. Bueno, decíamos, objetivo claro, tratar de fortalecer el sistema de justicia en el país, erradicar estos grupos ilegales incrustados dentro del Estado guatemalteco. Estamos a poco más de un año y meses de que termine la gestión de la CICIG en el país. ¿Qué tan lejos estamos de cumplir esos objetivos o dejar sentadas bases importantes para cómo proceder en esta materia? ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que la CICIG ha contribuido realmente al fortalecimiento de la justicia en Guatemala. El Ministerio Público viene aumentando en efectividad en la utilización de métodos especiales de investigación que se surgieron precisamente a partir de todas las actividades de la Comisión en sus inicios. Este es un trabajo constante, cada día, de manera que yo creo que siempre es posible contribuir más. Lo que considero que se debe evaluar es en qué medida las instituciones guatemaltecas han tenido ya una fortaleza, se han logrado estabilizar esas instituciones de justicia como para poder afirmar que el papel de la CICIG está cumplido. Esa es la evaluación probablemente más importante que deberíamos hacer. ¿Qué ha sido lo más complejo en este momento donde obviamente muchos organismos, muchas instituciones, organizaciones se suman a la mesa de trabajo para varias propuestas que seguramente dejará la CICIG, caminos a seguir para luchar contra la impunidad en Guatemala? ¿Cuál sigue siendo el obstáculo, qué sigue siendo el punto más complejo justamente para alcanzar y poder llegar a estas metas tan ambiciosas, ¿no?, que tiene esta comisión dentro del trabajo que realiza en Guatemala? Son varias las dificultades. Una de ellas tiene que ver con el funcionamiento en su conjunto del organismo judicial, particularmente por los abusos que se presentan de la utilización del amparo, por ejemplo, que dilata por años los procesos. Hay procesos en los que la CICIG intervino en 2010 y todavía no han concluido y están esperando audiencias inclusive para principios del próximo año. Son esas situaciones de mucha dificultad. Yo creo que hay que pensar entre todos los sectores y con un criterio de país cómo se puede fortalecer el sistema de justicia en su conjunto. La contribución particular de la CICIG es con el Ministerio Público en las herramientas de investigación y de acusación ante los jueces, pero requiere además que haya una revisión completa, a mi juicio, del sistema de justicia que efectivamente adquiera fortaleza y que tenga los instrumentos mínimos requeridos en la lucha contra la impunidad. Los retos que acaba de mencionar, dentro de ellos menciona los amparos, también los antejuicios a los políticos. Yo sé que también es un reto muy fuerte, especialmente cuando estamos hablando de que hay investigaciones o procedimientos donde se trata de determinar enriquecimientos ilícitos, quizá vinculación al crimen organizado. ¿Qué estrategias usan o cómo hace la CICIG para sobrepasar esos retos, como los antejuicios, por ejemplo? En el momento de ahora estamos profundizando en las investigaciones. No hay
tanta actuación ante los jueces en procesos, mucho más concentrados en la tarea de investigación. Respecto de antejuicios, tenemos una consideración que hemos venido presentando también ante algunos jueces, y es que el antejuicio debe considerarse como una garantía, una inmunidad que tienen ciertos servidores para ser presentados ante los jueces, pero no precisamente para la tarea de investigación. Es decir, porque en esto siempre se ha presentado como un círculo vicioso, que no se declara con lugar el antejuicio porque no está suficientemente acreditado, pero no está acreditado porque tiene antejuicio. Lo que nosotros pensamos, y hemos ya actuado ante algunos jueces para tratar de romper ese círculo vicioso, es que es posible realizar tareas de investigación para definir si efectivamente hay causa contra algún servidor que esté amparado por esa inmunidad, y con esos elementos solicitar el levantamiento de la inmunidad precisamente. Entonces, tratamos de coexistir, digámoslo así, es decir, hay que tratar de avanzar lo más posible. Esas dificultades de antejuicio realmente todavía por esa circunstancia no las hemos sentido, digámoslo así. ¿Y cómo van precisamente las investigaciones? Porque sé que la CICIG, bueno, lleva cierto lineamiento, hay ciertas investigaciones, usted entra y una de las de los anuncios o de los lineamientos que trata de hacerse es también, por ejemplo, la investigación al financiamiento de los partidos políticos, por ejemplo. ¿Cómo va esa investigación? La investigación también a alcaldes o funcionarios que posiblemente podrían estar vinculados al narcotráfico, y también ahora recientemente se anuncia investigaciones de enriquecimiento dudoso por parte de algunos operadores de justicia. ¿Cómo van avanzando esas investigaciones particularmente? Creo que van por buen camino. Planteamos inicialmente que la investigación se iba a referir a la financiación de campañas políticas, pero hemos encontrado que en algunas partes los propios alcaldes especialmente tienen vínculo con organizaciones criminales. Claro. Ya la investigación entonces no es precisamente por la financiación que reciben, sino por la participación dentro de esas organizaciones. También hay en esos mismos términos pues de financiación de campañas, vamos avanzando, digamos, muchos casos individuales, no son investigaciones de conjunto, porque naturalmente se presentan, son las situaciones particulares en muchas regiones del país. Del mismo modo, en el segundo aspecto que mencionaba del enriquecimiento ilícito o el incremento patrimonial injustificado de algunos operadores de justicia, de algunos funcionarios judiciales, que vamos igualmente. Esto a partir fundamentalmente de la colaboración de muchos jueces. Yo creo que esto hay que destacarlo. Cuando se ha hablado de corrupción judicial, son porcentajes mínimos dentro del organismo judicial. En todo caso, por el impacto que esto representa, aparecen como de grandes dimensiones. En esto hay muchos jueces que están, y magistrados realmente interesados en la depuración del organismo judicial, porque naturalmente que se hable mal de la justicia afecta a todos los que integran el sistema de justicia. ¿Cómo cree que termina? Y claro, nos anticipamos porque todavía queda un año, pero si hacemos un análisis de lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos años, de diciembre del 2006, con casos muy fuertes para el país, Castresana, sobre todo con la investigación en el caso Rosenberg, Dalanese, que termina lamentablemente con este famoso tema de Portillo, las acusaciones contra un exfuncionario o asesor de la propia CICIG, una relación con el Ejecutivo que muchas veces se ve desgastada, declaraciones no muy recientes de la vicepresidenta de la República en relación justamente al trabajo, a lo que le queda por hacer a la CICIG en el país.
¿Cuál cree que es el saldo que va a dejar realmente esta comisión? Porque realmente en un inicio llegó con muy buenos ojos para muchos sectores de la sociedad, luego fue objetada por muchos otros sectores, criticada en muchos sentidos. Usted, como actual director, ¿cuál cree que realmente va a ser ese saldo, digamos, que deje la CICIG para Guatemala? Primero habría que decir que la CICIG es producto de una solicitud precisamente del gobierno de Guatemala y el convenio que se celebra con Naciones Unidas, es decir, que la idea de CICIG es una idea nacional, no es una idea internacional o de extranjeros que pretendieron llegar al país. Como que muchos perciben esa idea errónea que usted está manifestando, ¿verdad? Inclusive que afirman como que la CICIG es un suprapoder que viene a imponerse, cuando lo que hemos planteado es que la CICIG debería ser mucho más aprovechada. La CICIG es un conjunto, un organismo en el que confluyen muchos conocimientos de muchos países, muchas experiencias de muchos países que pretenden contribuir al Estado y a la sociedad guatemalteca en el establecimiento consolidado de un Estado de Derecho, de una institucionalidad. Entonces, que sí es bueno dejar en claro eso, es una solicitud, es en virtud de ese convenio. Y de otro lado, que la CICIG tampoco le cuesta nada al Estado guatemalteco, porque la CICIG, todo su funcionamiento está financiado por la comunidad internacional. Son diversos países que contribuyen al sostenimiento de la comisión. El legado que deja, yo creo que la consolidación de un sistema de investigación más fuerte, más eficaz, podría considerarse como el principal legado. Unos métodos, unas herramientas tecnológicas en la investigación criminal, pero sobre todo una convicción que es posible luchar contra el crimen organizado, que es posible que en virtud de las investigaciones se produzcan resultados independientemente de quién sea la persona investigada, que a la justicia pueden ser presentados todos los transgresores de la ley, sin importar cuál es su condición en relación con el poder. Hablando de lo que va a hacer la CICIG ahora, o sea, sabemos de las investigaciones, las hablamos, pero también una de esas tareas o lo que estarían monitoreando, que es muy importante ahora, son las comisiones postuladoras, porque estamos próximos a elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros. ¿Cómo ven el proceso? ¿Qué hace la CICIG para verificar, para sostener que no haya influencia quizá de poder en la elección de estos magistrados que van a llegar a la Corte Suprema de Justicia y no sufrir el desgaste quizá que se sufrió hace 5 años? Porque durante esas postulaciones la CICIG ciertamente sufrió, dicen algunos expertos, desgaste por las tachas presentadas. Dicen que la CICIG fue como el paraguas de la ciudadanía. ¿Cómo hacen ustedes ahora en este? Que es además lo que dice la Constitución. Sí, exactamente. Es que lo que se reclama es eso, simplemente aplicar el artículo 113 constitucional, los méritos probados de idoneidad, capacidad y honradez. Eso es lo que se reclama. Precisamente en la búsqueda de un método que permitiera buscar a los candidatos más idóneos, capaces y honrados, la CICIG, junto con el Instituto Nacional Demócrata, con la Rafael Landívar, con las organizaciones sociales que estuvieron vinculadas con la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso, a partir de una propuesta que habíamos hecho, concluido el proceso de selección de candidatos a fiscal general, que habíamos ofrecido la elaboración de una guía de buenas prácticas para las comisiones de postulación. Nos juntamos y sobre la base inicial de un documento que se había elaborado para la Comisión de Seguridad y Justicia, entonces elaboramos
la guía de buenas prácticas que fue presentada a estas comisiones de postulación. Desafortunadamente, hasta lo que va en este momento, las comisiones de postulación no han considerado esa guía de buenas prácticas, en las que yo creo que hay elementos muy importantes. Además, hay una realidad, y es que la Corte de Constitucionalidad dispuso en la última sentencia del mes de junio, dispuso que los comisionados deben razonar su voto al momento de la confección de la lista. Ese es un mandato de la Corte de Constitucionalidad, interpretando el artículo 12 de la ley de comisiones de postulación, que las comisiones tienen que acatar. Pero además hacía alusión a las entrevistas, que ya las comisiones de postulación dijeron que no iban a hacer entrevistas. Lo que pretendíamos con esto, y mucho más que cuál va a ser nuestra actuación, dado que apenas estamos en el proceso, en el día de hoy seguramente las comisiones de postulación van a terminar de definir la tabla de gradación, y los componentes ya definieron que era 75 puntos para méritos de profesionales, la experiencia, 20 puntos los académicos y 5 de proyección humana. Ahora están definiendo los contenidos de esos 75, 20 y 5 puntos. Pero decía que lo que pretendíamos y lo que hicimos en la guía de buenas prácticas era suministrarle además instrumentos técnicos a la comisión para que lograra modificar lo que ha sido la manera tradicional de revisión de las hojas de vida de los candidatos. Una cosa tan simple, me parece, como que si un aspirante ha sido magistrado o juez en los últimos años, suministrar la copia de las 10 más importantes decisiones donde ese funcionario aspirante ahora a magistrado de apelaciones o a magistrado de Corte Suprema se viera reflejado, este soy yo, claro, y que fuera un instrumento para que la comisión de postulación verificara efectivamente quién es él y pudiera inclusive cuestionar acerca de esas decisiones, porque es que se está buscando a las máximas autoridades del sistema de justicia en el país, y debería ser un proceso en el que efectivamente se escudriñara, que la comisión de postulación revisara cada una de las personas, lo mismo que los abogados litigantes. Estos son mis 10 más importantes casos que he tenido en el pasado, o estos son mis 10 clientes más importantes, y suministrarle a la comisión de postulación la posibilidad de conocer, a partir de una demostración que el propio aspirante hace, quién es ese aspirante. La manera como ha quedado, por lo menos hasta el momento de hoy, es que simplemente el aspirante presenta su hoja de vida, las certificaciones de los cargos que ha ocupado, cuáles son sus estudios, pero no hay esa interrelación, digámoslo así, con la comisión aspirante, como para poder verificar que efectivamente esa persona que van a incluir en la lista tiene los méritos probados de idoneidad y capacidad. Bueno, una última pregunta, podríamos hablar muchísimo con Iván Velázquez, el director de la CICIG. ¿Qué le falta a Guatemala? Porque yo quiero hacer un poco un comparativo, usted que estuvo más de una década como magistrado de la Corte Suprema de su país, tantos congresistas, tantos gobernadores que llegaron a la justicia, que debieron enfrentarse justamente a los cargos, sentencias cumplidas. ¿Qué le falta a Guatemala para llegar a eso? Que cuando se denuncia, cuando hay realmente más que pruebas de que hay políticos o sectores o gobernadores o alcaldes o distintos sectores y que realmente deberían enfrentar de una u otra manera estos cargos, pueda darse de esta forma. Yo sé que el objetivo de la CICIG es fortalecer el sistema de justicia en el país. ¿Cuál era el escenario de Colombia en aquel momento para que aquellas cosas sí se pudieran cumplir y se pudieran dar? Independencia de poderes, respetar la Constitución. ¿Cuál es el marco que se debe dar en un país como Guatemala para poder llegar a esta situación? Esto indicado de la independencia de poderes creo que es fundamental. Pero la independencia de poderes pasa por otra institución que es indispensable, el establecimiento de la carrera judicial. Sin carrera judicial no es posible, por más bien que haga la comisión de postulación su trabajo, de lograr que
que efectivamente se presente en el organismo judicial. El establecimiento de la carrera, por lo menos hasta las Cortes, hasta las salas de apelaciones, creo que es indispensable. Creo, y en este sentido hay una propuesta de la CICIG que pretendemos desarrollar, ya iniciamos el trabajo inicial, que aunque es verdad que la justicia y el país está sobrediagnosticado y que hay propuestas para todo, pensamos desarrollar un proyecto, estamos desarrollando un proyecto, según el cual, a partir de todos los proyectos de reforma de justicia que se han presentado, todas las reflexiones sobre el sistema de justicia, particularmente después de la firma de los acuerdos de paz, poder hacer una revisión de todos estos proyectos, sistematizar y presentar un borrador inicial, la CICIG, a la sociedad en general, sectores académicos, judiciales, sectores del gobierno, del Estado y sectores sociales, para que nos podamos sentar a discutir sobre la base de ese borrador inicial cuál es el modelo de justicia que le sirve al país, que tenga los mínimos elementos en la lucha contra la impunidad, pero que sean además de la mayor aceptación en los sectores académicos, sociales, inclusive políticos, porque es importante que todo el país se involucre en la reflexión, en la discusión del sistema de justicia, si está verdaderamente comprometido en una lucha contra la impunidad. ¿Hay corrupción judicial en Guatemala, a su criterio? Hay corrupción judicial en Guatemala como... Y en todo el mundo. ¿Y cómo estamos en relación, mencionaba Ricardo, a Colombia, al no llegar a esos niveles? ¿Qué? Colombia tiene corrupción judicial. Hace 3 meses capturaron a unos fiscales y unos jueces que alteraban el sistema de reparto. ¿Cuál es la diferencia? Podríamos decir que se reacciona con mucha tranquilidad, es decir, se adelanta la investigación sin ninguna interferencia y esos fiscales y jueces fueron capturados, están ya sometidos a lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Y es lo que necesitamos romper acá. Bueno, le agradecemos muchísimo a Iván Velázquez, el director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Podríamos hablar, insistimos, muchos temas importantes. Seguramente, acercándonos ya a septiembre del 2015, hablaremos y haremos balance de todo lo actuado durante estos años por esta comisión en el país. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Ha sido muy amable por su tiempo. Nosotros hacemos una pausa muy rápida. Volvemos en un ratito nada más. Todavía nos quedan algunas noticias por repasar y hay mucho más. Hasta las 10 estamos con ustedes. 7:55, ya volvemos.